Cuando Julio Medina Vizcaíno se nombró el patriarca segundo y creó su organización, trajo con ello muchísimas consecuencias negativas. Siendo la más grave, el gran enjambre de patriarcas sucesores y de grupos que ha surgido de su iglesia. Todo un inmenso linaje de discípulos, que incluso se disputan entre ellos el puesto de patriarca tercero. Ciertamente se ve la calidad de la obra del maestro, conociendo a sus discípulos. Y algo que Julio Medina no pudo evitar, fue que los patriarcas terceros, mostraron mucho de él y de su formación. Aquí les presentamos un listado de los sucesores más conocidos de don Julio Medina. Número 9. El noveno lugar, es para el boliviano Juan Santa Cruz Torres, alias Yeo Guanzón. Se nombró patriarca tercero, discípulo de Melquisedec y el juez de las religiones. Abandonando a Julio Medina. Juan Santa Cruz, fue un político candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones del año 1985. Yeo Guans, aseguró a sus seguidores, que la divinidad estaba de su parte y que sería el presidente de Bolivia, que daría la gran sorpresa, pero en las elecciones quedó en el penúltimo lugar, obteniendo menos del 1% de los votos. Aunque aseguró que triunfaría, su candidatura presidencial, fue un rotundo fracaso del cual no le gusta hablar. Cuando este sucesor aparece en internet por el año 1999, en su antigua página web, quería que le pagaran por leer sus libros virtuales. Y hasta hoy, pide dinero para construir sus centros. Está radicado en Puerto Rico y dice ser maestro Rosacruz, pero sus libros son plagios de obras gnósticas. Entre sus delirios, este personaje mencionó que iba a realizar trabajos para que Bolivia tuviese acceso soberano al mar antes del 2010. También se denomina médico naturista capaz de curar todos los males y enfermedades. Sus fraudulentos tratamientos son bastante caros. Un ex seguidor de Yeo Guans dijo que él es un auténtico manipulador, y algo que no le gusta es que lo contradigan o que mencionen sus errores. Por supuesto, que pagarle cuotas es obligatorio. En su blog y en redes sociales, ya hay denuncias de abusos. Número 8. El octavo lugar lo ocupa el boliviano David Serrate Pérez, alias el Kumararca Omzanoni Fidluz, alias el Tahuamanú. También se nombró Cristo Rojo de Acuario. Es el fundador de la iglesia gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec, un fraude del cual han salido varios estafadores y farsantes. David Serrate comenzó como discípulo de Julio Medina, quien le nombró sacerdote, pero se cambió a Keliun Zeus convirtiéndose en un sobresaliente discípulo. Por sus ansias de poder y riqueza, dejó a Kelium y formó su propio negocio. Tahuamanú sustenta su autoridad patriarcal en una carta falsificada en que se le nombra Gran Restaurador. Y en un organigrama cósmico, en que él se ubica debajo del Cristo cósmico. Entre sus delirios, él se presenta como el gran develador del Pistis Sofía en 2 tomos. Sacerdote e instaurador de la Orden de Melquisedec. Y como la reencarnación del Manú Vaivasvata, del ángel Zakaki, de Zacanón, de Amonio Sacás, de Solón, de Zenón, y de Platón. También dice ser Orifiel, el señor de Saturno, el séptimo de los cosmocratores. Su doctrina sucesora, añade varios ritos y culto a su personalidad. El Tahuamanú exige a sus seguidores, que le entreguen el diezmo, y no duda en maldecir o tratar de traidores a quienes no le pagan las cuotas. Tiene pocos seguidores, pero es muy activo en internet. Número 7. El séptimo lugar, lo ocupa Jorge Medina Barranco, quien recibió el nombramiento de su padre, Julio Medina. Un testamento escrito por su padre en 1992, avalaría su grado de patriarca sucesor. Aunque, varios discípulos de Julio Medina ya le han pisoteado el fraudulento puesto de patriarca tercero. El nombramiento fue en Colombia, en 1994, siendo ungido por Olmedo Palomino, quien después, le quitó el cargo de patriarca y a gran parte de los seguidores. Jorge Medina, parece un trotamundo del coaching patriarcal. Un fraudulento salpicón de las creencias turbias y corrompidas de los patriarcas Medina, mezclado con existencialismo.
Un estudiante gnóstico, nos dijo que Jorge Medina parece ser un caso del ignorante vanidoso, que se creía el cachorro de león, que es mencionado en el libro El misterio del áureo florecer. Jorge Medina, trata de figurar como gran maestro del Zen, pero solo habla de lo que no conoce haciéndose pasar por iluminado. Aunque, habla de la paz y la felicidad, es bien sabido que no le gusta que le contradigan, que todo lo adverso le molesta, que tiene un carácter muy autoritario e irascible. Típico de los tiranos religiosos. Siendo colombiano, se nacionalizó español, y no le gusta que lo relacionen mucho con la obra de su progenitor. Pero al igual que su padre, exige a sus seguidores el pago mensual de cuotas, de cursos, seminarios y todo lo que puede cobrar. También reniega de Samael, calificándolo de ignorante y con una obra llena de equivocaciones. A diferencia de su padre, Jorge Medina salió mucho más astuto, pues se ha asegurado que sus fechorías y escándalos no salgan a la luz pública. Número 6. El sexto lugar, lo tiene el colombiano Olmedo Palomino Sánchez, alias Gigi Chin. Olmedo Palomino como monseñor de la iglesia de Julio Medina, en 1994 participó en el ungimiento de Jorge Medina como patriarca sucesor, pero por el año 2000 le retiró ese grado, nombrándose él como patriarca tercero. Olmedo Palomino se nombró patriarca, por un sueño revelador que tuvo, pisoteando el testamento que dejó Julio Medina y a su hijo. Gigi Chin dice que el nombramiento de Jorge Medina se debió a que no había alguien preparado, y a deseos familiares. Olmedo Palomino es acusado de ser falsificador de documentos públicos, y estafador que se hace pasar por experto en psicología educativa y relaciones públicas, catedrático titulado en universidades, y otros delirios más. Fue buscado en Ecuador por estafador y falsificador. Quienes lo conocieron, lo describen como un hábil timador, sin ningún título universitario, y que no duda en timar a quien pueda. Como patriarca sucesor tuvo un desvergonzado cambio de mujer. Por internet, afirma cosas como que los maestros le dictaban las canciones a Michael Jackson, para cambiar al mundo. Parece que es el único que reconoce a don Julio Medina, como su gran maestro. Olmedo Palomino está muy activo en internet, difunde en foros sus mensajes patriarcales. Número 5. El quinto lugar, lo ocupa el colombiano Álvaro Tobar Zapata, alias Igazán Bindú. Álvaro Tobar dijo que recibió una iniciación en Egipto, que lo llevó a tomar como maestro a Julio Medina por 1978. Pero lo abandonó, porque no le aceptó sus creencias Hare Krishna. Al conocer sobre Igazán Bindú, cabe preguntarse si su mitomanía y perversidad ya llegaban a la demencia. Igazán Bindú se nombró el Cristo de la era, diciendo que Samael era solo su mensajerito, y que todos los maestros estarían bajo su perverso mandato en la Edad de Oro. Por internet, exigía dinero para acceder a su escuela virtual. Sus devotos dijeron que él terminó enriquecido. Por mencionar algo de su doctrina, enseñaba los sacrificios de fuego, que consistían en una fogata en que los participantes lanzaban a las llamas granos de arroz, repitiendo, Hare Igazán, Hare Bindú. Según Igazán, así se eliminaban pecados y karmas de vidas pasadas. Igazán enseñaba las cadenas de muerte que duraban 3 horas, pero que ni a él le sirvieron. A sus seguidoras les decía que él, en una encarnación anterior, había tenido 1000 esposas, a las cuales les había construido un palacio a cada una, que ellas habían sido algunas de esas esposas, y que amar a Igazán Bindú nunca es un pecado. A sus seguidores, les dijo que en el futuro los maestros andarían como motociclistas pandilleros, en motos y llenos de tatuajes. Sus devotos le regalaron una moto Harley Davidson. Igazán no dudaba en usar la violencia en contra de sus seguidores, indicándoles que era la misericordia de Bindú. Dicen que Igazán quería que sus devotos le lavaran los pies con yogur, y que se bebieran ese yogur, pues creía que eso los purificaría y llegarían al éxtasis rápidamente. Álvaro Tobar, a diferencia de los otros sucesores, fue expulsado por sus propios seguidores, que se cansaron de sus perversidades. Él y su escuela hinduista desaparecieron hace años. Número 4.
El cuarto lugar, lo ocupa quien para algunos fue el traidor más grande de Julio Medina. Nos referimos al colombiano Efraín Villegas Quintero, alias de Soto. Efraín Villegas, fue el primero que intentó ocupar el puesto de patriarca tercero, mientras Julio Medina vivía. Esa rebelión, llevó a varios otros a imitarlo, pisoteando la autoridad del patriarca segundo cuando vivía. En el Congreso de Bogotá realizado en 1981, Efraín Villegas y Julio Medina se pelearon a golpes, por el cargo patriarcal. Don Julio quedó casi aturdido. Julio Medina suspendió de su iglesia a Efraín Villegas, por lo que formó su propio grupo llamado Fiadasek. Villegas, sin pelos en la lengua, decía que la doctrina de Samael no servía, y que él tenía las nuevas técnicas como la renunciación. Según De Soto, si alguien descubría un ego y decía, renuncio a este defecto, el ego se iba de la persona. De Soto decía que el ego no se puede eliminar o destruir, que solo se podía sacar de uno renunciando a él. Efraín Villegas, tuvo prohibido el ingreso a México, pues en su equipaje se encontró droga. Parece que le falló la renunciación. También fue buscado por estafador en varios países. En Centroamérica, obtuvo donaciones de dinero para la salud de Samael, que terminó robándolas. También falsificaba la firma de Samael para pedir dinero que robaba. Efraín Villegas fue militar jubilado, pero usaba los falsos títulos de doctor, filósofo y antropólogo. De Soto estableció su negocio patriarcal, en República Dominicana, en el boliche Hércules Santuarium, de donde salieron varios farsantes. Por un tiempo, fue seguidor del pederasta Sadia Saibaba. De Soto en sus libros, muestra desprecio y rencor hacia Julio Medina, Arnold Agarro y Samael. Siendo que gracias a ellos, formó su negocio. De Soto dijo que la gnosis lo dejó lleno de dudas, por lo que se retiró de ella. Efraín Villegas fallece en República Dominicana, el 26 de octubre de 2005. Dicen que estaba muy enfermo, decrépito y que necesitaba usar pañales.